Mi estado nunca era bueno, siempre enojado, siempre idiota y con una economía escasa siempre, de ver cómo cambian las vidas en este proceso y cómo fue cambiando la mía, de bajar 30 kilos, de dejar de fumar, de dejar de tomar alcohol. Una consultante que llegó a trabajar un tumor en el duodeno y bueno, pudimos trabajar en la primera consulta esa. Se hizo el estudio y volvió sería como el mes y medio, vuelve a hacer la segunda consulta y me dice que el médico le dice, mira, no sé qué pasó, pero no tenés nada. Y hoy tengo la suerte de poder volverla a ver y verla después de casi 4 años y está mejor que nunca, y está mejor que nunca, y mejor que nunca, nunca. Hola amigos, aquí nos encontramos nuevamente con una nueva edición de Bioexistiendo al pie de la Aconcagua, donde seguiremos profundizando sobre la conciencia y la biología. Continuaremos hablando en cada una de las entregas de la identidad inconsciente que nos maneja y además de la economía, cómo atraviesa a los demás síntomas. Hoy entrevistaremos a un consultor certificado por Humano Puente en bioexistencia consciente aplicada a empresas y economía, Mariano Dufour. Él nos va a hablar sobre los síntomas. Soy Elizabeth Martínez, consultora certificada por Humano Puente en empresas y economía y en todo tipo de síntomas, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Bioexistiendo al pie de la Aconcagua, desde Mendoza, República Argentina. Nunca confundas esto que te acabo de decir con la famosa frase de que el dinero te arruina o no hace la felicidad, porque ese pensamiento es la excusa de millones de personas que además de los problemas que tienen el que le falta el dinero. Nuestra identidad inconsciente hace de que repitamos frases que hemos recibido desde niños, como por ejemplo, el dinero no hace la felicidad, hemos nacido para ser pobres, el mundo es de los ricos. Este libro y este informe te dicen lo contrario. ¿Vivís agotada, agotado, pensando que el dinero no te alcanza, que nunca llegás a fin de mes? Te esfuerzas todo el tiempo y no lográs alcanzar tus sueños, tus deseos más profundos. Te da rabia tu realidad, que parece que nunca termina. Vivís sobreviviendo, donde nada cambia, siempre la misma situación. Tal vez ese cambio no está afuera, sino que es una orden inconsciente de repetición que no te lleva a ningún lado, sino a la seguridad del mismo inconsciente a tenerte con vida. ¿Por qué? Porque si en tu clan, tus ancestros, pasaron hambre, sufrieron el abandono de un padre o de una madre, hubo muerte relacionada con el dinero, separación de hermanos por herencia, todos esos programas los tenés grabados en tu inconsciente como códigos y no te dejan avanzar en lo económico y ser plenamente feliz. Ese mismo inconsciente no te deja avanzar porque entiende que ya sufriste por dinero y biológicamente no te conviene tenerlo. El inconsciente actúa por debajo, por detrás, como la humedad que silenciosamente cruza las paredes y cuando nos damos cuenta ya está dentro de casa. El inconsciente respecto de la economía debe pasar toda una serie de barreras culturales que si uno no trabaja interiormente, no las percibe y actúa completamente influido por ellas, esquivando toda la posibilidad de abundancia o bienestar. Esto no sucede en todos los casos, pero es clave cuando estamos relacionados con alguien que fue mal visto por cuestiones económicas.
Por ejemplo, cuando nos llamamos como nuestro abuelo, con el agregado que éste estafó a la familia y huyó con el dinero. Allí es donde se deben tener todas las antenas preparadas para ver de qué modo algunas frases instaladas en las familias y en el inconsciente colectivo pueden hacer que usted inconscientemente cree una vida de escasez. Él es consultor certificado por Humano Puente en bioexistencia consciente aplicada a empresas y economía. Hoy tenemos el honor de recibir en este programa Bioexistiendo al pie de la Aconcagua a Mariano Dufour. Bienvenido, amigo. Gracias, Dani, por la invitación. Para mí es un honor poder estar compartiendo esto que amamos hacer. Sí, la verdad, ¿no? La verdad que desde que hemos empezado este programa es un placer enorme conversar. No, es una cosa que no paramos los consultores en decir, nos faltan horas del día para conversar de esto que amamos tanto y que hacemos con tanto orgullo y ayudando a la gente y sanando, ¿no? Así que, bueno, bienvenido nuevamente. Bueno, Mariano, gracias. Qué placer enorme. Vamos a contarle un poco a la gente cómo hiciste, cómo llegaste a Humano Puente, ¿viste? ¿Cuál fue el gancho que nos ha cambiado tanto la vida a todos los que estamos en este camino? Bueno, te lo voy a tener que resumir un poquito. Sí. Como nos pasa, creo que a la mayoría, llegamos porque estamos ya con la vida un poco desordenada. Yo siempre digo, mi vida estaba un poco muy enquilombada. Y yo, honestamente, nunca busqué nada. Yo siempre digo, Humano Puente me buscó a mí. Porque en realidad yo estaba como pasando momentos de trabajo muy complicado, yo tenía panaderías y trabajaba muchas horas, entonces mi estado nunca era bueno, siempre enojado, siempre idiota y con una economía escasa siempre, o siempre luchándola, siempre peleándola, hasta que en un momento de esos, creo que un poco empecé a escuchar un poco de la PNL, que es la programación neurolingüística, que era como hacer ejercicios para ir programando la mente y que fueras entendiendo todo eso. Y hice unos ejercicios porque yo fumaba y quería dejar de fumar y siempre que intentaba dejar de fumar nunca podía. Entonces empecé como a hacer esos ejercicios para dejar de fumar y en ese proceso llega mi cuñado en ese momento que él había hecho biodecodificación acá en Mendoza, pero le llega como, che, mirá, está Pablo Almazán se llama, como a tono es uno de barbita, dice, me pasaron estos videos para ver. Y yo en ese momento pesaba 150 kilos, mi peso ya estaba un poco excedido y justo me siento a ver, para los que conocemos Humano Puente hay una serie de 7 videos de Pablo hablando a la orilla del río y justo el video que me pongo a ver hablaba sobre el sobrepeso. Qué genio, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿viste? Como decimos nosotros. Viste, en esas casualidades. Entonces estaba sentado frente al televisor mirándolo y era como, yo tengo que hacer esto. Yo tengo que hacer esto, tengo que ver, porque claro, estaba contando mi historia. Estaba contando lo que a mí me había pasado, todos mis abandonos y todas esas cosas. Y ahí fue cuando decidí ir a consulta. No, ni siquiera ser consultor. Empecé el camino yendo a consulta. Acá había un consultor en Mendoza, en San Martín, amigo también, que me fue acompañando en las primeras épocas de Humano Puente. Pero a pesar de todo eso no fui a trabajar el sobrepeso, fui a trabajar que no podía tener mi casa propia. Ah, mirá vos. A pesar de eso, lo que más me molestaba era eso, no poder tener mi casa. Así que fui llegando con ese síntoma. En ese momento se trabajaba en pocas consultas, no era mucho el camino que se hacía, se paraba. Y ahí lo descubrí y dije, bueno, esto es lo mío, esto lo quiero hacer. Pero siempre lo hice con el fin para mí. Nunca con el fin de ser consultor ni acompañar a nadie. Después, yo siempre digo, a medida que fui haciendo las aperturas, era como, bueno, no, esto no me lo puedo dejar yo solo. Exacto.
esto es para compartirlo y para un montón de gente, poder acompañar a un montón de gente. Y bueno, he tenido la suerte de que desde el 2020 hasta hoy no he parado nunca de dar consultas. Así que he tenido el placer y el honor y he creado como esa experiencia de poder ir sorprendiéndome todo el tiempo, de acompañar, de ver cómo cambian las vidas en este proceso y cómo fue cambiando la mía, de bajar 30 kilos, de dejar de fumar, de dejar de tomar alcohol. No, no, Hoy, cómo cambia, ¿no? Ahora, esa parte tuya de que te molestaba el sobrepeso, te molestaba el fumar y fuiste por tu casa propia. O fui sea por que, mi casa propia. y todavía en Humano Puente no se hablaba tanto del No. síntoma de la economía, que es un síntoma que atraviesa a todos los demás, pero vos era un síntoma que era muy fuerte en vos para poder empezar por eso, ¿no? Claro, yo empecé siempre con los desafíos. En ese momento recién se empezaba a hablar, había un tallercito de economía dando vuelta dentro de Humano Puente, pero era como muy, todavía no estaba como muy mirado desde como lo vemos ahora, que tenemos un Exacto. grupo de consultores que acompañan en economía, que sabemos que es sí o sí el síntoma económico lo has creado para vos en tu Claro, historia. Pero así todo yo lo veía que venía de ahí. Así que claro. hoy, por eso hoy tengo mi casa propia. Mirá vos. Ay, Pero muy bien. después, O sea después de que, pasar por dos consultores, claro, o sea que la bioexistencia consciente te ha cambiado la vida. nos hemos cambiado mutuamente la vida con la bioexistencia consciente. Yo creo que, porque a medida que yo he ido trabajando mucho, también ha ido evolucionando mucho la bioexistencia consciente. Sí. O sea, desde Exacto. aquella que conocimos en un principio, por lo menos nosotros que somos más o menos del 2020, Sí. ahora ha evolucionado. Y yo siempre digo, entonces vamos todo el tiempo como evolucionando Cómo ha juntos. crecido, aparte cómo nos lleva, ¿viste? No sé si has visto esa imagen del universo, de los planetas, cómo van, la evolución, y yo digo, así vamos nosotros, ¿viste? Pablo es el sol Mira, que nosotros orbitamos alrededor de Pablo y es una fuerza increíble de evolución que tenemos todos los, que tenemos esa suerte, todos los consultores que sí. estamos dentro de este camino de la bioexistencia consciente, realmente. Así que, bueno, me imagino de que tu testimonio es, tenés tu casa propia. Y qué Tengo mi sentiste casa propia. cuando lograste la casa propia? Contanos. Ha sido un conjunto de emociones porque también llegó mi segundo hijo mira, mi hijo nació, en este mes voy a cumplir un año viviendo en mi casa, el 3 mañana, exactamente para que veas que no hay nada de Bien, casualidades. qué bien, lo festejás conmigo acá. Y mi hijo nace, mi segundo hijo nace el 7 de febrero, así que llegó todo un combo hermoso Increíble. Todo, para todo, ir viendo cómo se sanó la casa y se sanó esa infertilidad que exacto. tenía de segundo hijo, porque mi hija lleva 10 años, se llevan de diferencia, y habíamos buscado tener un segundo hijo, pero en el proceso lo habíamos perdido. Exacto. Y o sea que este hijo que llegó era el tercero, pero ya con casa, con mucha conciencia y con este Con padre yo esta siempre digo sanación, ¿no? ¿Y qué que viene fue lo muy. que no te permitía, si podés resumirlo, o qué fue, cuál fue ese código que buscaste en vos, en tu transgeneracional? Es como para que la gente sepa que no es un proceso fácil, pero tampoco es difícil y es un camino maravilloso que hay que transitar, que es de valientes, pero ¿cuál fue ese código que lograste encontrar para poder tener tu casa? ¿Cuál era, qué pasaba ahí? En mi primera etapa de consultas, porque fue con dos consultores distintos, un consultor y una consultora, en la primera etapa cerré mucho lo que fue tradiciones familiares. Fueron muchas hermanos que se quedaban con las herencias, con las casas que les tocaban a los otros. Eso fue lo que cerré mucho en el primer ciclo mío de consulta, que fue casi un año y pico, que después lo dejé para retomar, empecé a trabajar el síntoma de sobrepeso. Y después, en el segundo ciclo, que yo cierro, ¿cómo se llama? Ya al tiempo consigo mi casa propia, fue mucho, trabajé también, entró mucho también otra vez en las tradiciones familiares, las herencias,
las casas que se dejaban los demás, pero lo más fuerte lo sané a nivel de madrina de un aborto. Mira vos. Entonces ahí en ese fue casi una clave grande que encontré que fue un aborto a nivel de madrina Sí. en sus historias. Entonces, Recordemos que seguramente tu madrina estaba relacionada con vos y, todo y relacionado. que, y Incluso, que, y que la matriz, o sea, el útero, es la primer casa que tenemos. Entonces, por eso mirá estaba para tan... que veas, Eli, que no hay nada de casualidad que a la que yo le compro la casa tiene el mismo nombre que mi madrina. Mira vos, qué increíble. Mira, Ya. me vas a sentir decir que increíble todo el tiempo porque la verdad, nosotros sabemos que es todo creíble y que no te lo puedo no creer, pero viste, vos sentís esas historias que a mí me terminan siempre poniendo, viste, emocionándome como nos pasa a todos los consultores, pero realmente es impresionante este camino que transcurrimos, que vamos transitando Sí. y de todas estas cosas que nos van pasando que son tan, tan hermosas. Así que la Y, madrina tenía el mismo nombre de la mujer que te vendió la casa propia. sí, Increíble. pero me lo hice consciente creo que el día que firmé los papeles. Ahí Ah, cuando vi el nombre dije, pero sí, claro, acá está. no puede ser tan También, perfecto, ¿no? sí, también dio justo que en ese momento hicimos un cierre que nosotros le decimos un lineal que se llama ese ejercicio último, que también había vivido una tradición. En ese lineal yo cuento la historia que vivo, es una tradición en la época de las conquistas, un sacerdote, en esa época que llegaban los barcos con sacerdotes de España en la conquista. Sí. Bueno, daba la casualidad que en ese Rorixin que yo vivo, el que traiciona era un cura a esa versión mía. Sí, sí. Cuando yo termino de hacer ese Rorixin, yo le cuento a la consultora que estaba en ese momento haciendo mi vida que yo había vivido hacía poquito, unos meses atrás, una traición de un amigo que era cura. Ay, no, no, Cuando no, no. yo, La verdad, que qué historia preciosa, preciosa y tan perfecta. Qué Bueno, preciosa. yo sentí después de eso, que había sido muy grande para mí, porque había sido un amigo que yo había sostenido mucho tiempo, que fue el momento que se quiebra esto, y yo lo entendí, porque se quiebra, por esa misma traición de ese pasado, fue cuando mi inconsciente dijo, bueno, listo, ahora puedes tener la casa, porque Exacto. no va a haber nadie que te Te traicione. traiciones ni nada. O sea, dos hechos fundamentales. Y vamos a aclarar Sí, acá sí. que dentro de las consultas de Humano Puente, que hacemos los consultores, se encuentra el Reorixin, que es retorno al origen por interpretación del síntoma, que es lo que acaba de comentar Mariano, y puede ser que nos lleve a cuando éramos, no sé, éramos peces, a las Sí. historias ancestrales, ancestrales, no, no tan del árbol acá cercanito que son los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, porque de allí vienen también los síntomas, esos códigos, que es lo que tenemos que entender, que muchas veces creemos que es la vida contemporánea nada más y no. Tenemos que ir a Claro. desactivar, digo yo, esos códigos, esas bombas que tenemos allá atrás y que no nos dejan ser plenamente felices. La verdad que una historia maravillosa, Bueno, maravillosa, así Mariano. llegué un poco humano puente yo y a Claro, este cómo camino. no, cómo no, cómo no. ¿Y ahora perteneces al PAC y al campus o solamente al PAC? No, solamente en el pacto de economía estoy porque estoy como muy, muy centrado en eso. Atiendo todos los síntomas Sí, sí, igual, sí. pero es como que mi historia siempre me ha ido llevando por lo económico y me gusta mucho. Me Claro, gusta acompañar a otras personas. He tenido el placer de atender síntomas de infertilidad que hoy exacto. Eso tienen un te gordo iba a decir. hermoso. ¿Tenés algún consultante? O sea, primero que tampoco es casualidad que nos lleguen consultantes
a mostrarnos nuestros propios síntomas para sanarnos. Así que la pregunta es, ¿qué síntomas te buscan, Mariano? ¿Cuáles son esos síntomas de esos consultantes que te buscan y cuál, si tenés alguno, algún testimonio que nos puedas dar y que sea tan bonito que podamos disfrutarlo? En mi proceso, el mayor, o sea, si bien no vienen todos con el mismo nombre los síntomas, pero sí más o menos el hilo que los fue uniendo fue mucho la desvalorización Mm, y la infertilidad. ujú. En ese hilo me he ido yo siempre manejando y después tengo uno grande que es como que a todos, yo siempre digo, no hay un consultor o un consultante que llegue a mí y no tenga la historia de un padre que muere joven. Ah, Digo, porque eso es clave, porque yo perdí a mi papá con 18 años y yo siempre digo, mira, vienen así, o vienen que su padre se le murió joven, o vienen que el padre las abandonó, o vienen con esa historia, digo, porque soy yo tratando de sanar mi experiencia de exacto. padre que viene de hace rato ya con muertes muy jóvenes en mi clan. Entonces es como, todo eso es más o menos lo que me viene a buscar. Y hoy en los síntomas económicos, lo que estoy viendo mucho, lo que me está acompañando mucho en las consultas económicas es la infertilidad. Ujú, Es- Si bien nosotros sabemos cuando planteamos un síntoma económico, como consultores tenemos como un hilo que más o menos nos va llevando a esa economía que es lo que se está marcando y en los síntomas económicos está muy marcada la infertilidad, pero no a nivel de primer hijo, sino a nivel ya de segundo o de tercer hijo. ujú. Eso es lo que me viene a buscar mucho. Pero sí, si querés déjame compartirte que yo siempre digo, para mí es un honor compartir Sí, este caso sí. porque fue el primero que me marcó, que yo dije, no puedo dejar de hacer esto, que fue una consultante que llegó a trabajar un tumor en el duodeno, Ah, mira vos. eh, pero yo siempre digo que vino porque ella no venía a trabajar ese síntoma. Cuando se comunica conmigo me pregunta por su hija, por si podía trabajar un síntoma en su hija, y yo le dije que sí, que no había problema. Y yo le dije, bueno, pero si puedes buscar, en ese momento le sugerí un síntoma que sea más tuyo, porque como que no estaba coherente ella en querer sanar a su hija. Claro. Entonces cuando llegó, se sentó y me dice, mira, voy a trabajar. Me dice, acabo de venir del médico, tengo un tumor de 1,3 centímetros en el Ah, duodeno. Y yo bueno, era... el inconsciente, ¿viste? No quería desviarla de su propósito, de protegerla y... Esa. Y mi cara fue como diciendo, no sabía ni que existía el duodeno, pues yo siempre digo en ese momento. Entonces, como buen consultor, yo dije, bueno, tranquila, vamos a verlo. Y me fui a buscar historias en ese momento, ahí mismo, hablando con ella, que nosotros tenemos los grupos hermosos donde podemos ir consultando cosas. Y empecé a decirle, mira, el duodeno tiene estas historias. Infidelidad, padre que abandona, abandono de pareja. Y le Dúo, digo, es duodeno, le digo. claro, dúo. Y me miraba y me dice, las tengo todas. Me dice. Su- Eso, yo las su- caritas que ponen los consultantes cuando vienen y le decís, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasa con esto? Y hacen así como diciendo, pero esta mujer es adivina, ¿viste? Tenemos la bolita mágica. Y no, señores, no tenemos el síntoma de que no, habla. El él síntoma. guía. Yo siempre digo, la llave que tenemos y la que nos guía. No se equivoca nunca. Yo siempre digo, si tenés esto, es imposible que no. Pero no, 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 es imposible. Y cuando te miran y te dicen, sí, sí, no, no, las tengo todas. Y bueno, pudimos trabajar en la primera consulta esa. Pudimos hacer su línea de tiempo. A ella la había abandonado su esposo. Después a su madre la había abandonado su padre por Ah, infidelidades con otras claro. parejas. A la segunda consulta me llama por teléfono y me dice, me cambiaron el turno para revisar se tenía que hacer un estudio en ese momento. Ah, Me dice, me cambiaron el turno. Y le digo, bueno, que no te sorprenda que no aparezca nada, le digo. Entonces volvió después como justo la consulta le tocaba para el mismo tiempo que se iba a hacer ese estudio, se hizo el estudio y volvió sería como el mes y medio, vuelve a hacer la segunda consulta y me dice que el médico le dice, mira, no sé qué pasó, pero no tenés nada. había Dice, desaparecido. venite dentro de un año que te vamos a hacer un chequeo, le dice. Y yo era como, era una de las primeras consultas que tenía. Una sonrisa oreja a Una oreja. consulta llevaba y digo, no, Ah, no, en ese momento era como, no, no puede ser, fue casualidad porque yo recién arrancaba claro. y hoy tengo la suerte de poder volverla a ver y verla después de casi 4 años y está mejor que nunca y vos decís, no, no era casualidad, no era nada, era eso Era y listo, eso.
tuvo la valentía. sacar esas emociones que eh, tenían ahí ocultas y reconocer, o sea, tomar conciencia de lo que teníamos tan oculto dentro del inconsciente. y ella tuvo la valentía de seguir, por más que en su primer consulta se le había ido, ella siguió todo el proceso, que en ese momento también eran bastantes, ya eran bastante consultas, Sí. hizo casi 10 consultas, hizo todo un buen camino, pero sabiendo que ya no tenía nada. Genial, qué grande, qué hermosura. Y viste esa sensación, Mariano, que nos da cuando nos mandan el mensajito, nos llaman o vienen y nos dicen, yo ya no tengo que operarme porque no sé qué pasó. Ese fue un caso mío que estaban a operarla a corazón abierto y resulta que, digo, dice, no, dice, pasó de grave a leve y parece que se ha desaparecido, ya no tienen que operarme. Y vos sentís esa sensación, esa alegría tan grande que decir, no es que yo la curé, pude ayudarla a curar, porque hay que decirle a la gente que sana el consultante, porque él es Sí, el que hace sí. el camino, él es el que toma la posta de su sanación, es el valiente y puede lograr a través de nosotros, que lo guiamos, que hacemos lo que tenemos que hacer, pero él es el que siempre pone el cuerpo y puede sanar, ¿no? Sí, nosotros solamente le ayudamos a ser consciente lo que no estaba hecho consciente, yo siempre Exacto. digo. Es a poner ese orden, que es lo que está necesitando la biología, el cuerpo, que lo está expresando, y el cuerpo necesita ese orden consciente. Y el consultor es acompañarlo. Nosotros como consultores cada vez nos vamos afinando un poquito más, porque vamos con el tiempo, vamos aprendiendo mucho más sobre los síntomas. Entonces ya como que tenemos un poco de claves y todo eso de qué ir a buscar, dónde, en qué lugar insistir un poco más, pero también muchas veces nos sorprendemos hasta nosotros mismos de saber, bueno, yo pensé que teníamos que ir por acá y por acá no No era. era, no era, es tanta, claro, claro, sí es cierto. La verdad que es un camino maravilloso, de mucha, de mucho misterio, ¿no? De que tener que ir viendo y que lo que va apareciendo y tratar de hacer esa lectura entre líneas de lo que está pasando ahí en ese inconsciente, ¿no? Y bueno, y ¿qué te puedo decir de los síntomas? Cuando me hablaste, cuando hablamos para poder hacer este diálogo tan bonito, esta entrevista, cuando yo te propuse hablar de los síntomas, me dijiste, esta gran propuesta que tenemos como consultores. ¿Y por qué lo ves así, esa gran propuesta que tenemos como consultores, de decirle que el síntoma es la clave? Porque creo que si bien lo que nosotros hacemos, esto se viene haciendo hace mucho tiempo, se hace mucho, pero nosotros como Humano Puente, como consultores, lo hemos ido afinando tanto y lo hemos ido llevando cada vez más a la certeza de que los síntomas son la clave, que los síntomas no nos vienen a hacer daño, que los síntomas vienen a ser la llave para que cambies de vida. O sea, y que hoy, gracias a toda la conciencia que he ido tomando este camino de humano puente, hoy te podemos decir, no esperes hasta que tu cuerpo hable. Exacto. Vení, ¿te molesta esto? Listo, empezá a trabajarlo y no dejes que eso ingrese al cuerpo biológico y que después lo tengas que expresar por otro lugar que duele más. Yo siempre digo, el síntoma empieza bastante lejos, pero si no le empiezo a prestar atención, ya se empieza a acercar cada vez más, cada vez más, cada vez más, y cuando ya entra lo biológico, ahí es cuando recién nos preocupamos. Porque Claro, como seres humanos creemos que lo que está fuera de nosotros no nos pertenece. Entonces, exacto. nosotros a medida que vamos haciendo el camino de conciencia y a medida que fuimos invitando a sanar síntomas, le fuimos diciendo, no, no, che, esto que está afuera también te pertenece. Eso, Exacto. ese vecino que te molesta también te pertenece. Exacto. Entonces, por eso yo siento que Humano Puente lo tiene todo y tenemos esa gran propuesta como consultores de decirle al mundo, acá tenemos no sé si la solución al 100% de cada síntoma, pero que vamos por ese camino y que yo estoy feliz de poder ser parte de eso y ser parte de algo que busca hacer que la humanidad cambie un poquito. Exacto. Lo que pasa es que nunca sanamos completamente. Los síntomas siempre van a estar, siempre, o sea, el síntoma va sanando el que vamos identificando y siempre van a aparecer otros. O sea, la sanación
no desaparece totalmente, si no, no tendría sentido esta experiencia humana, porque a eso hemos venido, ¿no? Hemos venido a sanar esas distorsiones, esos dolores que han vivido nuestros ancestros. Y como vos decís, el síntoma cada vez se va poniendo más agresivo, o sea, se va presentando más, incluso a veces se va presentando hasta nuestra realidad extendida, porque si Claro. seguimos nosotros llevando en nuestro cuerpo los síntomas, la enfermedad, el dolor, ese dolor de rodilla, va a llegar un momento que ese síntoma se va a trasladar a nuestros hijos, porque esos hijos son los que muestran los síntomas que tenemos que sanar y no sanamos. Entonces, ahora hay niños con TEA, hay niños Ujú. con autismo, hay niños con enfermedades también muy graves, pero solamente esas criaturas son los valientes que han venido a mostrar a esos padres, a esos abuelos, qué es lo que hay que sanar del clan, porque a eso hemos venido a esta experiencia humana. Sí, sí, a poder transitarla de la mejor forma posible. Yo siempre digo, después cuando vas haciendo todo el camino y te vas dando cuenta que al final este camino es propio y es de cada uno, que lo que estás haciendo siempre es para vos, pero también está bueno jugar el juego de, che, si yo hago las cosas bien, mis hijos van a tener una mejor experiencia y mis nietos también, y eso es lo que quiere la evolución, que vos hagas las cosas bien para que tú sigas evolucionando, o sea, para que la especie continúe. Exacto, Entonces, el bienestar de cada uno y ponerse bien y tener una buena alimentación y cuidarse y poder llevar una vida plena y feliz es algo que va a favor de la naturaleza que somos. Entonces, mientras más a favor estemos de eso, más nos va a acompañar esa naturaleza a que nosotros tengamos una mejor experiencia. Después, bueno, sí, después están los juegos de que si me voy se termina el juego, de que no queda nadie en esta experiencia cuando se acaba la mía, pero a mí me gusta por ahí jugar ese juego porque tengo mis dos hijos y decir, bueno, voy a hacer todo lo posible para que cuando ellos cumplan mi edad estén mejor que yo. exacto, exacto, porque O eso es lo sea, que venimos a hacer los consultores, aparte cuando vos empezás un camino de consultas, lo primero que ves, los primeros cambios que ves, eso es en tu entorno, o sea, es en los hijos, cómo van cambiando. Y eso es muy fuerte, o sea, que cuando vos empezás a sanar ese síntoma, empezás a sanar a tu descendencia. ¿Qué mejor herencia que dejarle eso? La sí, sí. sanación de cada uno de los síntomas y que no tengan que volver a repetirse, porque entendiendo que venimos a repetir, o venimos a reparar. Entonces, si no sanamos, seguimos repitiendo la misma historia que nuestra abuela, nuestra bisabuela, y así hasta que alguno despierte y diga, no, hasta acá llegó. Por eso somos grandes, grandes valientes. El que Exacto. se anima a hacer el camino, el que se anima a meterse en esa profundidad y de poder expresar y liberarse de esas emociones. Yo siempre digo, es un gran valiente que está siendo tan egoísta, porque uno no sabe el egoísmo que está haciendo de que su vida se ponga linda, porque es el acto egoísta más lindo que tenemos nosotros. Porque nosotros decimos, no, yo prefiero ser ese egoísta, decir yo no, yo me sano yo, porque yo sé si yo me sano mis hijos van a tener una mejor experiencia. Mis hijos, mi mamá, todo el que esté en el entorno mío, Todo, yo todo. quiero que esté bien, yo quiero que sea feliz, que sea pleno. Entonces, no voy en busca de que ellos sanen, de que ellos cambien, sino de yo cambiar. Entonces, yo tengo que ser la mejor versión para que ellos puedan ver esa mejor versión y ellos se conviertan en esa mejor versión también Exacto, exacto. que tenemos cada uno. Pero como decía Así. recién de los síntomas, no existe el sanador sanado. Yo Ujú. siempre digo, esta experiencia nos vamos a ir por un síntoma seguro, nos vamos a Exacto, ir de esta experiencia por un síntoma, pero lo exacto, ideal es poder ser lo más pleno y más feliz posible. exacto. Que eso lo que busca, son las cuatro patas que busca la bioexistencia consciente, vivir en abundancia, vivir con salud, en paz y felicidad. Y qué mejor, Exacto. viste, que poder trabajarnos en nosotros mismos. Este camino nos ha cambiado la vida a todos, somos más de 4.000, creo 4.500 consultores. Sí, Este año tenemos la alegría de habernos nombrado consultores que cambian el mundo, que la verdad que es tan gratificante saberlo, porque
lo sentimos, realmente sentimos en cada uno de los consultantes que llegan a nuestra consulta, a nuestro lugar, ya sea presencial o online, como atendamos, ese cambio lo sentimos, nos traspasa y sabemos que somos nosotros mismos los que estamos sanando a través. Fíjate vos qué casualidad, me dijiste, trabajaba en panadería, casualidad, siempre lo digo así, que trabajabas en una panadería y mi papá era panadero, Bueno, también era panadero, ¿entendés? O sea, cómo está el inconsciente, estamos todos entrelazados y sanamos acá, uno con el otro. acá, En, en, acá estás charlando un poquito con una parte de tu papá, ¿Viste? Con tu entonces. papá, con mi papá, eso te iba a decir. Estás representando a mi papá en este proceso que también tenía sus síntomas, sus distorsiones, y sé que aunque él ya no esté en este mundo, yo he ido sanando todas esas partecitas de él que tenía tantos síntomas y uno va entendiendo que también en este proceso no hay culpables, no hay por qué perdonar a nadie, simplemente No. entender por qué razón pasaba lo que pasaba, ¿no? Sí, sí, es eso. Es entender, es como darle el orden a lo que te está pasando. Si no le vas a buscar ese orden, lo primero que vas a ir a hacer es quejarte en el afuera. Es Exacto. pensar que es mala suerte, o pensar que es buena suerte, o pensar que la vida te tocó, no sé, porque te tocó esto, y en realidad lo estás poniendo todo para vos de la mejor forma posible. Lo que pasa es que no lo estás entendiendo. Y la Exacto. bioexistencia te acompaña a eso, a comprenderlo, a hacerlo consciente, a sanarlo, a generar otros movimientos para que esos movimientos cambien. Entonces, todo ese proceso de conciencia es imposible que que te lleve a un estado de mayor plenitud, de mayor felicidad. Después nosotros siempre tenemos momentos donde, bueno, nos vamos al pasto, nuestro gran dicho de irnos al pasto, pero a nosotros hoy nos sirve irnos al pasto para seguir conociéndonos Pero volvemos y más para rápido ahora, seguir. ¿viste? Nos vamos al pasto, pero volvemos Sí. más rápido. Digo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Eli? Si esto es así, el otro no existe, ¿viste? El otro no existe, es mi mundo, es mi universo. Y bueno, la verdad que sí, como vos decís. Y cuánto cuesta, ¿no? Por ejemplo, hay personas, el otro día te cuento así una anécdota con una señora vecina que tiene un dolor de rodillas increíble, una señora grande. ¿Cómo nos cuesta valorarnos a nosotros mismos? Porque yo le dije, ¿qué? Me dio por preguntarle, no es que le dije que era consultora ni nada de eso, pero me da por preguntarle, y dígame, le digo, ¿cuál fue su sueño más profundo que no pudo realizar, que quiso con todo su corazón hacer y no pudo, por el síntoma del dolor de rodilla? Y lo primero que pensaba era, no, cuidar a mis nietos y mis hijos, todo la fuera, todo. Vos sabés que 2 o 3 veces traté de que ella entrara en sí y que me diga su sueño, su propio sueño, qué sé yo, ser maestra o ser algo que ella quería con todo su corazón. Y no logré, era tanta desvalorización en ese dolor de rodilla de esa mujer que no lograba entrar en sí y buscar su propio sueño. ¿Cuánto hay en Tenía eso, ah? Mariano, esa desvalorización, esa sumisión que exacto. tiene mucho la rodilla por esos movimientos, pero es como a mí me gusta siempre decir, y todos tenemos síntomas y hay que dejarlos a cada uno que trate de hacer su camino. Yo fui un consultor muy buscador de, no, tenés que hacer esto, tenés que... Claro, Yo hoy claro, soy ¿no? más Yo, como, no, a imagínate, fue ver, una pregunta como para una señora grande, decir, ¿qué sueño dejó? O sea, ni siquiera es, imagínate, ni decirle nada, pero me dio curiosidad por su rodilla como la tenía, y no, bueno, incluso eso que le preguntaste también fue algo como que ella vivió mucho tiempo de su vida así, entonces que va a ser muy difícil también como contestar eso si su vida ha sido nadie. basada en eso. Pero es muy probable que Pero nos estén escuchando algunas personas en este momento sí, y sí, que estén siempre, sufriendo ese dolor de rodilla y sepa que sí, algo le está dando, o sea, un mensaje está dando ese dolor, como todo cualquiera, ¿no? El de como columna, cualquier las síntoma. dorsales, las lumbares, las cervicales. ¿Cuántas personas hay
que cargan en sí esos dolores y que, bueno, van al placebo del antiinflamatorio, que no está mal porque te quita el dolor, pero buscar el fondo, cuál es el mensaje, qué me quiso decir. Y por ahí tiene la suerte que el síntoma se va. Y hoy tenemos la suerte de estar viviendo en este mundo donde estamos tan conectados, donde hoy está tan fácil conseguir la información, pues yo digo, estamos en el momento Mejor. más Sí, simple para encontrar información imposible, porque hoy con la inteligencia artificial, claro, hoy toda la inteligencia ha ido aprendiendo tanto de la biodecodificación, de la bioexistencia consciente, tanto que hoy incluso preguntarle a ChatGPT sobre la simbología de la rodilla y sí, preguntarle desde la mirada de la bio, te dice todos todo, los puntos que tenés que ir a trabajar. todo, O todo, sea, todo. también tenemos esa facilidad hoy, que no, eso Exacto. no va a cambiar ir a consulta, porque lo que uno tiene que hacer es expresar las emociones, pero sí por lo menos puede ser una puertita que yo abra a Exacto. decir, mira, lo voy a Ujú. ver de otra forma, un poquito nada Exacto. más. Ya eso es un montón. Yo siempre digo, cuando uno decide Exacto. ya no quejarse ni echarle la culpa a nadie, es Exacto. como, ya es un montón, es un cambio enorme y hay que Exacto. aprovecharlo, hay que seguir acompañándolo a ese movimiento y decir, bueno, ahora podría o buscar una terapia alternativa o buscar un consultor y decirle, acompáñame en este Exacto. síntoma que tengo. Y tener en cuenta, Mariano, que tenemos cuántos colegas médicos ya dentro de la bioasistencia consciente que están atendiendo, o sea, acompañando a su terapia habitual de medicina, que Sí, sí. está muy bien, y esta que es una alternativa, que es complementaria, pero tenemos tantos compañeros, colegas, que son médicos, psicólogos, hay Psicólogos, psiquiatras, psiquiatras, bueno, hay de todo. Dentro de hay Humano de Puente todo. tenemos desde ama de Son casa hasta psicólogos, exacto, psiquiatras, psiquiatras, de todo. médicos y consultantes médicos también, porque yo soy una de que estoy, o sea, que también tengo un consultante médico, porque ya es como que la mirada ya dice, ya no puede ser que no esté influyendo dentro de lo físico lo emocional. Es Ujú. imposible ya con tantas cosas y con tantas pruebas y con tanto conocimiento que hay en este momento que no se crea que lo emocional no puede influir dentro de lo que es físico. Sí, esa puerta hoy en día se está abriendo un poquito ya. Ujú, Ya hace rato que ya se empezó a abrir un poco con la psicología y la psicología ya empezó a abrir también un poco de puertas, a sumar otras cosas. Pero yo creo que estamos bien, que es un proceso que tampoco sirve tampoco que todo se tome muy, muy rápido, lógico. porque Ujú. sabemos cómo es mucho el ser humano de irse ahí nomás por las ramas. No, no, Entonces yo no. siempre Tiene que digo, está... tener siempre aconsejamos de la bioasistencia que el tratamiento médico no se deja, No, esto no. es complementario, trabajar juntos para ir sanando lo físico y lo Yo, emocional al mismo yo tiempo. tengo, yo tengo consultas que van a psicólogos, vienen acá y a la vez Ujú, están con el médico y yo digo, estás ujú. haciendo el combo perfecto, El porque combo estás perfecto. trabajando desde la materia, desde el consciente Exacto. y desde el inconsciente, le digo. Desde el inconsciente. Estás Increíble. trabajando el combo que deberíamos trabajar todos, yo siempre digo, porque para mí la medicina para nosotros la medicina es un paso fundamental, porque Es es la que nos marca lo fundamental, que tenemos que por trabajar, supuesto. la psicología y todo, por El eso, diagnóstico, claro, sí, es fenomenal. Bueno, Mariano, se nos pasaron los 40 minutos, te digo, así, volando. Podemos estar 2 horas hablando, siempre decimos lo sí, mismo, pero pero me encantaría que estos últimos minutos que nos quedan así de programa, le cuentes a la gente cómo pueden contactarse. a mí me pueden encontrar en Mariano Dufour en las redes sociales, todas como Mariano Dufour. Ujú, No me he agregado nada. ujú. Después atiendo solamente online, no atiendo presencial por el momento, para si alguien de Mendoza está escuchando, quiere solo trabajo online, porque es mi comodidad, busco siempre mi comodidad. Y si querés, 2634 479690 es mi teléfono WhatsApp para pedir turnos o por lo general me gusta dar una previa charla, así que cualquiera que se comunique conmigo le voy a contar un poquito y vamos a generar una consulta de 30 minutos donde ahí les cuento un poquito más o menos cómo se trabaja
y después el que quiere, arranca el ciclo de consulta, que para mí es lo más coherente, porque me ha pasado mucho que no saben qué es lo que es esto, entonces darle un pequeño pantallazo, porque en 30 minutos no van a Sí, por aprender mucho supuesto. tampoco, pero por lo menos de esa forma, así que el que quiera, estas son mis formas de contactarse conmigo. Exacto, Mariano. Aparte, cualquier parte del mundo, no sé si atendés inglés o... Sí, solamente en español. Pero sí estoy atendiendo gente ya de afuera, Portugal, estoy atendiendo justo ahora me escribió una chica de Portugal, Ajá. con la que venimos ya hace bastante trabajando, pero solamente y habla hispana, Habla nada hispano. más, por el momento. Por Perfecto, el bien. momento, estoy con la idea de aprender a hablar inglés, así que Y viste, todo bien. esto, la evolución nos va llevando de a poquito, viste, a querer a incursionar en otras cosas y me parece genial. Me parece genial. Bueno, Mariano, te agradezco con todo mi corazón este ratito que me has dedicado a este programa. Ha sido un placer escucharte, muy rico todo lo que nos has contado, un testimonio precioso, así que agradecida de todo corazón. Bueno, yo también agradecerte a vos por invitarme y por esto que estás haciendo, los he visto a todos, así que me acompañan por ahí, los pongo y los voy escuchando, porque yo soy mucho de escuchar. Así que feliz de poder estar acá y que sigas por este camino que vas a cosechar mucho. Va a venir Gracias. lindas cosechas. Gracias, gracias. Realmente hacemos lo que amamos. Así que somos muy felices, como nos dice Pablo siempre, y ahora lo estamos experimentando en nuestra piel, ¿sí? Bueno, gracias, Mariano. Gracias, gracias. Te espero en el próximo programa, porque estará con nosotros una consultora certificada en bioexistencia consciente, Alejandra Cataño. Ella, aparte de hablarnos de este camino de conciencia que nos lleva a una vida en plenitud, también nos va a explicar cómo debemos cuidar nuestro cuerpo para que la vida se nos ponga cada vez más linda. Te espero